El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, emitió este jueves su primer mensaje público desde su designación el domingo. A través de la televisión estatal ordenó a las fuerzas iraníes mantener cerrado el estrecho de Hormuz y pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares estadounidenses en la región. Prometió además vengar hasta el final a las víctimas de los ataques israelíes y estadounidenses iniciados el pasado 28 de febrero. Mojtaba sucedió a su padre, Ali Khamenei, muerto el primer día de la ofensiva junto a su madre y su esposa. Desde su elección no había aparecido en público, lo que alimentó especulaciones sobre su estado de salud. El embajador iraní en Chipre confirmó al diario The Guardian que el nuevo líder resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, con lesiones en las piernas, la mano y el brazo. El nivel de gravedad de sus heridas todavía se desconoce, pero su aparición a través de un comunicado leído en televisión, sin mostrarse físicamente, refuerza las dudas sobre su condición. En medio del conflicto más grave que enfrenta Irán en décadas, el país estrena liderazgo en circunstancias de extrema fragilidad. Y estamos profundizando hoy en el conflicto en Medio Oriente, iniciado el último del mes de febrero. Vamos también a contarles que Irán lanzó este jueves una nueva oleada de ataques contra infraestructuras petroleras en los países del Golfo. Bahrein denunció golpes contra depósitos de hidrocarburos y pidió a sus habitantes que permanecieran en casa por el humo de los incendios. Arabia Saudita, por su parte, reportó un nuevo ataque con drones contra el yacimiento petrolífero de Chaibak, mientras en Omán ardieron almacenes de combustible en el puerto de Salalah. Dos petroleros frente a las costas de Irak fueron atacados, dejando al menos un muerto y varios desaparecidos. Un portacontenedores también fue alcanzado por un proyectil frente a Emiratos Árabes Unidos, provocando un incendio a bordo. El origen de estos ataques aún no ha sido determinado por las autoridades. Sin embargo, el conflicto iniciado el último del mes pasado ha generado más de 3 millones de desplazados en Irán, según el alto comisionado de la ONU para los refugiados. La Agencia Internacional de la Energía calificó el bloqueo del estrecho de Hormuz como la mayor perturbación del suministro petrolero de la historia. Y aunque los 32 países miembros de la agencia decidieron liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, el precio del crudo superó momentáneamente este jueves los $100. Esto y más lo vamos a estar analizando a continuación con nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de José María Viñals, es encargado de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid y nos acompaña justamente para analizar todo lo que está pasando en el marco del conflicto en Medio Oriente. Muy buenos días, José María, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Encantado de que pueda saludarnos a esta hora. Queremos hablar sobre este tema tan preocupante para la economía mundial. Yo creo que el conflicto en este momento se está centrando en las preocupaciones que genera para el suministro de petróleo con el cierre del estrecho de Hormuz, como lo ha prometido Irán, y todo lo que esto ha generado, además del pronunciamiento de la Agencia Internacional de Energía, que esta semana dio inicio a una liberación histórica, lo mismo anunció Estados Unidos. Es decir, la preocupación se mantiene latente sobre este tema y qué tan grave es a la luz de los hechos, de lo que ha sucedido en estas 2 semanas de confrontación de Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias también para los países del Golfo y el resto del mundo que se beneficia evidentemente por el suministro que pasa por el estrecho. En efecto, es una cuestión y una guerra de extrema complejidad por muchos motivos. En primer lugar, porque Irán se vio atacada por Estados Unidos y por Israel. El jefe del Estado, el líder Ali Khamenei, fue asesinado junto con otros miembros de la familia. Muy posiblemente, tanto Israel como Estados Unidos pensaron que descabezada la República Islámica se podría rápidamente hacer un cambio de régimen. Llevamos 2 semanas de guerra y esto no ha sido así. También hemos visto cómo Irán, más allá de defenderse, ha utilizado el ataque como herramienta clave en esa defensa. Por un lado, atacando intereses norteamericanos en países de la región, por otro lado, atacando también infraestructuras clave, sobre todo en el sector de la energía, en los países ribereños del Golfo Pérsico, que son grandes potencias petroleras, como todos sabemos, y también
controlando y cerrando el paso a los cargueros, a los buques petroleros, por el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa hasta el 30% de las exportaciones petroleras y una cantidad similar, o porcentaje similar en lo que al comercio global se refiere, de gas natural licuado. Irán ha conseguido hacerlo de una forma ingeniosa. El coste de estos bombardeos con drones que no pasan de los $50.000 de coste y que supone millones y millones de dólares en lo que a medidas defensivas se refiere, esos famosos misiles Patriots, hacen que desde el punto de vista de los números sea mucho más costoso para Israel y Estados Unidos defender y atacar que para Irán llevar a cabo esas interrupciones en el comercio global. Ahora hemos pasado a una nueva fase de la guerra, que es lo que yo llamo comúnmente, y mis alumnos han bautizado, como la guerra de las billeteras. Es decir, cuánto daño puede hacer Irán ahora mismo en el comercio global, cuánto daño puede hacer Irán a las economías occidentales, cómo puede aumentar la inflación, qué impacto puede tener esto en Estados Unidos y sus aliados y qué impacto puede tener esto en el desarrollo de la guerra y si Estados Unidos está dispuesto a que estas consecuencias afecten a aliados suyos, por ejemplo, Corea del Sur, que vio cuando empezó el conflicto, interrumpido el flujo de GNL, gas natural licuado, a su país, y esto causó la mayor debacle bursátil, que cayó la bolsa hasta un 12% intradía, que no se había visto nunca en sus grandes compañías. Por lo tanto, estamos ante un cambio y ante un paradigma que nunca antes se había visto y que la Agencia Internacional de la Energía ha bautizado como la mayor crisis energética desde la modernidad o desde que existe la agencia. Sí, José María, ayer hablaron los principales involucrados en este conflicto, como lo fue el ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Khamenei. También lo hizo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente Donald Trump. No menos importantes sus declaraciones, en los últimos días ha intentado tranquilizar a los mercados, diciendo que esta guerra va a terminar pronto. Y bueno, ha retrocedido también en otros temas, diciendo en cambio que hace falta todavía un poco más de tiempo para terminar el trabajo, en palabras más, palabras menos. Y también ha dicho en particular sobre la energía y los costos de este conflicto para la economía mundial, que tener el imperio del mal de Irán importa más que el precio del petróleo. Entonces, a la luz de esto, ¿cómo se analizan los hechos, la reacción de los mercados? Los precios del petróleo que el fin de semana llegaron a más de $100, incluso ayer también momentáneamente pasó lo mismo. Entonces, ¿en qué va a quedar esto en el momento en que continúa este conflicto y no da señales de cesar? Y, por supuesto, persiste la preocupación sobre la economía y la estabilización energética global. En efecto, yo creo que ahí has dado en la clave. Tiempo es lo único que no tiene en la coalición de Estados Unidos e Israel para ganar o continuar con esta guerra. Tiempo significa encarecimiento del barril de petróleo, el Brent, que es el índice que se utiliza en Europa, que es el barril de petróleo del Mar del Norte, está ya consolidado por encima de los $100, con todo lo que esto significa, por ejemplo, para los países de la OTAN. Tiempo es lo que está buscando Irán, que sigue y es su mayor baza defensiva, es decir, cuánto pueda aguantar Estados Unidos y sus aliados con esta situación. Tiempo es lo que también busca Rusia, porque, como hemos visto, uno de los efectos colaterales ha sido que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, ya ha otorgado licencias para comprar petróleo ruso que esté ya embarcado en naves, en cargueros, y que podrían estar también en buques sancionados, pero que ciudadanos norteamericanos podrían hacer compra e intervenir en este tipo de operaciones. Por lo tanto, vemos ya un claro beneficiado de todo este conflicto, que no es otro que Rusia, que hasta ahora pues, había sido
uno de los enemigos más importantes tanto de Europa como de la OTAN, así como de Estados Unidos. Claro, y además de los países más sancionados. Ahora yo le pregunto en el plano militar, en lo que tiene que ver con el campo de batalla y el escenario bélico, ¿en qué etapa nos encontramos respecto a los ataques conjuntos que siguen haciendo Estados Unidos e Israel sobre posiciones del régimen iraní dentro de Teherán, así como de otras ciudades? ¿Y qué capacidades le queda en este momento a la cúpula iraní para responder ante esto? Vemos que a pesar de los ataques han seguido tomando represalias y llegando esto a varios países del Golfo que, aunque son musulmanes y de alguna manera comparten ciertos valores con Irán, no están contentos con lo que está pasando y las consecuencias que esto está teniendo. Entonces, ¿a qué nivel puede escalar todavía más este conflicto y la gravedad, ¿no?, de que continúe agravándose la situación? Conflicto, si las partes quieren y quieren dedicar tiempo, pero ya como hemos comentado, el tiempo es un arma enormemente peligrosa, juega a favor de Irán, juega a favor de Rusia, juega en contra de los países aliados de Estados Unidos y al propio Estados Unidos. Le quedan todavía etapas por cubrir o etapas por quemar. Una de ellas, por ejemplo, es las comunidades hutis que están en Yemen. Todavía no han iniciado acciones para cerrar la entrada del Mar Rojo, como ya hicieron hace 18 meses, cuando cerraron el paso al tráfico marítimo por el Mar Rojo. Esto supondría, junto con el bloqueo del estrecho de Hormuz, una dimensión Claro, mucho más desconocida y grave, ¿no? completamente imprevista. Además, Eso recordando es un que ejemplo, atacaban los barcos que pasaban justamente por ese lugar. pero eso es tan solo un ejemplo de lo que podría pasar. No olvidemos también que, por ejemplo, en Irak, el 60% de la población es chiita, shia, es decir, de la misma religión que la mayoría de la República Islámica y cuyo líder, Ali Khamenei, fue asesinado en el primer día de guerra. Hoy mismo ya han reportado, unos dicen un accidente, otros dicen que una acción bélica, que uno de los grandes aviones cisterna que utiliza Estados Unidos en la zona se habría estrellado con sus 6 tripulantes en el norte de Irak. Por lo tanto, todavía se pueden activar muchísimas bazas. El otro día también vimos cómo Hezbollah en el Líbano Sí. realizaba un ataque coordinado con Irán, que hasta la fecha parecía inverosímil, pero lo han hecho. Y podrían haber otro tipo de repercusiones más allá del estrecho de Hormuz, que con poco dinero, pocos recursos, se puede bloquear. Y todavía no hemos visto un minado efectivo con minas de fibra de vidrio, que no se lanzan con barcazas, sino que pueden ser lanzadas también con misiles sobre el estrecho de Hormuz y sus alrededores. Todo ello habida cuenta de que Irán es un país con una orografía enormemente compleja. Para aquellos que hayan estado en Teherán, en el mismo centro de Teherán, se ven ya montañas de casi 4.000 metros de altura. La orografía de Irán es complejísima y hacer subterráneos, esconder drones, esconder misiles, esconder bases, búnkers, es muy fácil. El Y las nuevo minas, líder. precisamente, lo que usted mencionaba del minado del estrecho de Hormuz, que es extremadamente complejo también de desactivar. Incluso algunos sugerían que esto, si Estados Unidos se lo proponía, tendría que hacer una excursión terrestre, ¿no? Y es algo que no hemos visto, al menos que esté abiertamente dispuesto Trump, aunque ha vacilado en su respuesta y en su posición. No se plantea que Estados Unidos vaya a desplegar tropas en el terreno. Hoy por hoy sería muy costoso en vidas humanas y muy costoso también en recursos. Irán cuenta con una población de 90 millones de habitantes, en una orografía, como ya hemos explicado, muy compleja, en donde el primer día de guerra tuvo lugar un magnicidio donde se asesinó a su líder religioso, que era su líder político también, y una persona de un enorme poder religioso, espiritual,
y civil. Luego, esos 90 millones de personas podemos prever que puede haber una parte importante que quieran defender su patria, que quieran defender su territorio y que se lo pongan muy difícil a cualquiera unidades que pisen el terreno. Fíjese si es complicada la situación, que incluso el estrecho de Hormuz, que es lo que más preocupa ahora mismo, las fragatas norteamericanas no se atreven a escoltar a los grandes petroleros para que saquen el petróleo hacia Asia-Pacífico y otros países aliados de Estados Unidos, y que el mismo grupo de portaaviones, Abraham Lincoln, tuvo que retirar posiciones porque se veía amenazada también la posición al sur de Irán. Muchísimas gracias, José María, por acompañarnos a esta hora y ayudarnos a entender la situación actual de este conflicto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente para usted. José María Viñals, a esta hora desde Madrid, analizando el conflicto en Medio Oriente iniciado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán. Ya con esto nos toca cerrar esta parte de primera página, teniendo en cuenta el agravamiento de esta situación en casi 2 semanas del inicio de los ataques que mataron en el primer día al líder religioso, a la autoridad moral y política de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Ahora ha asumido su hijo desde el domingo y se mantiene coordinando la respuesta iraní hacia las principales posiciones de Estados Unidos en la región, las bases militares en los países del Golfo, así como también atacando directamente al Estado de Israel, aunque en su mayoría esos ataques y lanzamiento de los misiles balísticos han sido contenidos por la cúpula de hierro. Una situación que se agrava, como ya lo comentamos, y que, bueno, estaremos haciéndole seguimiento durante nuestros espacios informativos acá. 6:48 minutos en Caracas, a la pausa y en breve regresamos con más actualidad.